Buenas noches, que Dios les bendiga. Espero que hoy sea un buen día, que cada uno de los que estamos ya en casa podamos estar descansando y sobre todo estar disfrutando de la compañía de su familia, de sus hijos, de su esposo, de su esposa, y de igual manera queremos de que hoy el tiempo que tengamos con la palabra de Dios podamos disfrutarlo y aprovecharlo. Amén. Así que vamos a darle gracias a Dios antes de empezar a platicar un poco, y que el Señor Jesús sea el que tome el control de este momento. Amén. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y nos has permitido terminar un día más leyendo tu palabra, compartiendo de tu palabra, y que cada uno de los que están en casa puedan hoy disfrutar este momento, y sobre todo que tu poder y tu presencia nos acompañen y podamos platicar de lo mucho que tú nos das a través de tu santa palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Hoy vamos a seguir hablando un poco del tema que tenemos de las promesas de Dios que aún están en el tintero, por así decirlo. Falta que se cumplan. Entonces ya vimos unas partes ahí. Hoy vamos a finalizar ese punto con la glorificación final. Entonces, dentro de la glorificación final podemos mencionar tres partes bien importantes. Una es la glorificación con Cristo, que es una glorificación incomparable y es una glorificación total. Eso es lo que vamos a platicar hoy acerca de la glorificación final. Para entrar un poquito en el tema, si gusta, si usted tiene su Biblia ahí cerca, le invito a que busque Romanos 8:17 y veamos lo que dice la palabra de Dios. Y de igual manera les recuerdo que usted puede comentar, puede opinar. Hagamos uso de esta plataforma para poder compartir también, y que podamos también tener un momento de comunión y de comunicación a través de esta plataforma. Romanos 8:17 dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aquí podemos ver algo bien importante, que dice que, retomando el punto que dice que es una glorificación con Cristo, aquí hay una palabra bien importante que dice que si somos hijos, también somos herederos, dice, y somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Por ahí buscaba algo acerca de, bueno, es más que obvio la palabra coheredero, pero me llamaba la atención una parte que ya se la voy a leer para que vea lo que Cristo hizo por amor a cada uno de nosotros. Coheredero dice que alguien que es heredero junto con otro. Entonces aquí lo que vemos de que Cristo, Él al ser heredero y compartir esa herencia con nosotros por medio de su sacrificio, por medio de su muerte y resurrección, nosotros tenemos parte de esa herencia. Y en la parte final del versículo dice que, y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Cómo usted va a padecer? Pues ahí vemos el caso de Pablo, que dice de que él dejó todo lo que tenía, todo su conocimiento, todas sus posiciones, no sé qué más pudo haber tenido, pero dice que todo eso lo dejó él a un lado. E incluso hay una parte de la Biblia dice de que lo deja todo por basura por seguir a Cristo Jesús. Entonces, ¿qué usted va a dejar o qué usted va a padecer juntamente con Cristo para, como dice en esta parte final del versículo, ser glorificados juntamente con Cristo? Entonces aquí había algo bien importante que a mí me llamaba la atención. Dice
le pongamos ojo a esto. Dice que el coheredero es una descripción para aclarar un poco acerca de lo que es coheredero. Dice que si el coheredero que hubiese pagado más de lo que corresponda a su participación en la herencia, podrá reclamar de los demás su parte proporcional. Entonces eso me llamaba la atención, que si usted se pone a analizar quién es el que ha pagado más por tener esa herencia de Dios, Cristo, ¿verdad? Entonces él, si vemos, él lo dio todo. Entonces dice que el que pagó más pues tiene derecho, parafraseando este concepto, derecho a reclamar de los demás su parte proporcional. Entonces, ¿qué usted ha dado para recibir esa herencia o ser coheredero? Entonces vemos de que aquí, o sea, usted no tiene derecho a reclamar esa parte proporcional de lo que dice aquí. Entonces vemos la benevolencia y la gracia de Dios en esa herencia o coheredero que nos hace partícipes, porque Él en ningún momento nos está pidiendo esa parte proporcional, sino que lo único que nos pide Dios es que creamos en Cristo Jesús y que por medio de Él nosotros vamos a recibir esa glorificación, porque eso es lo que estamos hablando hoy, la glorificación final. Entonces el primer punto para nosotros poder disfrutar de esa glorificación, pues deje que Cristo pague el precio por usted, y la parte que nos compete a nosotros es pues padecer, como dice en este versículo, juntamente con Él. ¿Cómo usted va a padecer? Pues cada quien, a Dios le demanda algo. Si usted le ha ofrecido a Dios algo, o le ha hecho promesas, pues así como usted espera recibir las promesas de Dios, y usted a veces, bueno, todos a veces le reclamamos a Dios que cumpla sus promesas en nosotros, pues de igual manera, si usted le ha prometido algo a Dios, la misma palabra dice de que no tarde en cumplir lo que usted le ha prometido a Él. Entonces vemos que de esa manera usted puede reclamar esa parte proporcional, como dice este versículo. Simplemente es sometiéndose al plan divino que Cristo nos dejó trazados. Entonces ahí vemos lo que Romanos 8:17 nos quiere transmitir. ¿Quiere herencia? ¿Quiere ser coheredero? Pues hay que padecer juntamente con Cristo, y nos vamos a ver glorificados juntamente con Él. Luego, siempre en el mismo capítulo de Romanos 8, en el versículo 18, vamos a ver por qué es una glorificación incomparable. Fíjese que aquí, buscando un poquito acerca de qué es incomparable, me gustaba este significado que dice que algo incomparable es eso que tiene cualidades extraordinariamente buenas. Entonces yo le pregunto, ¿cuáles son esa glorificación incomparable? Pues aquí vemos de que son cualidades extraordinariamente buenas, según ese concepto, que me gustaba mucho, porque podemos decir de que lo que Dios nos está ofreciendo es algo bueno, algo que extraordinario, o sea, algo que tiene un agregado adicional. Veamos qué dice la palabra de Dios. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:18. Fíjese que aquí es bien interesante, porque si usted va, si usted hoy que ha tenido la oportunidad, los que han tenido la oportunidad de ir a la iglesia
o los que hemos platicado por el chat de la iglesia, o hemos tenido una llamada telefónica, nosotros vemos esas conversaciones, y dice aquí que las aflicciones de este tiempo, hoy lo estamos viviendo, son difíciles, pero la palabra de Dios dice que eso, lo que cada uno de nosotros hemos pasado, estamos pasando, cada aflicción que el tiempo puede acontecer a nuestra vida, dice que eso no se compara con la gloria venidera. Si usted se recuerda, el martes pasado hablábamos de aferrar a las promesas y recibirlo desde ya, creerlo. De hecho, el viernes pasado hablábamos con Mariceli de eso, de la fe, que es parte importante del cristiano, de que usted tiene que declarar, hablar bien. Si usted y yo hemos estado hablando mal, hemos estado, en lugar de bendecir o de declarar bendición sobre nuestro día, si no lo hemos estado haciendo, pues le invito a que lo hagamos y declaremos lo que dice este versículo, de que no se compara tal vez la aflicción que usted está viviendo en este momento, cualquiera que sea lo que esté pasando. Usted póngale nombre ahí a su aflicción, ahí aproveche que está en la intimidad de su casa y declárelo y diga: la aflicción, póngale nombre, no se compara con la gloria venidera que tú me ofreces, Señor Jesús. Y lo que dice al final, que eso se manifestará en nosotros. Entonces, eso es incomparable, hermano. Entonces aquí hay otra versión que dice: no tiene comparación con la gloria que un día se nos descubrirá. Fíjese que cuando usted recibe algún regalo, usted ve el envoltorio, dice: qué bonito, se esmeraron en darme un obsequio, pero usted quiere ir más allá de lo que está en el envoltorio. Al final, la chonga que venía la rompe el papel. No, aquí dice que lo guardan, lo coleccionan. Pero lo que le quiero decir es de que usted quiere ir más allá, saber qué es lo que está dentro de ese envoltorio, porque lo que está adentro es lo que tiene valor. Entonces aquí es lo que nos está diciendo en este versículo, en la parte final. Dice: la gloria que un día se nos descubrirá. ¿Cómo va usted a descubrir esa gloria? Pues, como le repito, hemos estado insistiendo, Cristo es el único mediador. Ahora veamos otro versículo para cerrar lo que es la glorificación final de nosotros como cristianos. Veamos que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2 y versículo 3. Le repito, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2 y 3. Entonces aquí este versículo nos habla que es una glorificación total. Dios no hace las cosas a media, hermanos. Tal vez nosotros, quizás en donde servimos, en lo que hacemos, muchas veces hemos dejado las cosas a medias. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces nosotros, como decimos coloquialmente, a veces nosotros somos como esa llamarada de tusa, ¿verdad? Que cuando estamos en el primer amor o cuando estamos emocionados en algo nuevo que queremos emprender, ya sea secular, dentro de la iglesia, sirviendo, a todo decimos amén, y a todo queremos anotarnos, queremos estar presentes, pero conforme va pasando el tiempo, la parte total que deberíamos de dar, pues lo empezamos a dejar a medias. Ya no somos constantes en congregarnos, no somos constantes en lo que hemos prometido a Dios. Aquí es algo bien importante. Así como nosotros, le repito, como nosotros esperamos las promesas de Dios, pues igual Dios espera de usted que dé la mía extra. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios,
y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y dice el versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purificará a sí mismo, así como Él es puro. Fíjense que aquí había una nota en una versión de la Biblia, entonces aquí hacía referencia a cuando se habla que seremos semejantes a Él, se tomaba de contexto un versículo siempre de Primera de Juan 2:18, si no me equivoco, pero que hace referencia a Cristo Jesús, que nosotros seremos como Él, pero también según lo que dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, que también cuando crea al hombre dice que lo hizo a semejanza, a imagen y semejanza de Dios. Entonces hay que entender un poco eso. Ahí me gustaba el significado de la palabra semejanza, que se deriva de dos palabras, que dice una que es similia, que quiere decir que es parecido, y la otra parte, ansa, que quiere decir abundancia. Entonces, ¿cómo usted va a ser semejante a Él? Pues, aquí dice similar en abundancia. Entonces mientras más imitemos a Cristo Jesús, pues nosotros vamos a ver cumplido esta parte que dice que seremos semejantes a Él. Entonces, si usted ve, este es un proceso para que al final podamos ver la glorificación total cuando seamos transformados. Y aquí dice la parte de este versículo que dice, se purifica a sí mismo así como Él es puro. Entonces, si usted ve el proceso que Cristo Jesús cumplió en la tierra, vemos que Él padeció, vemos que Él fue santo, cumplió al pie de la letra la ley, y lo más especial y sobrenatural o extraordinario, como veíamos anteriormente, es de que todo eso Él lo abolió, y por medio de la gracia nosotros tenemos acceso a su presencia. Y entonces lo que nos da cobertura a nosotros podríamos decir que es Cristo. Entonces, como decía aquí, ese parecido abundante que tenemos que nosotros buscar aquí en la tierra, pues lo vamos a ver cumplido al 100%, como dice aquí, la glorificación total, cuando seamos transformados. Entonces usted y yo tenemos que aferrarnos a esas promesas, hermano. Tenemos que explorarla cada día en nuestro diario vivir. Si hoy fue un día malo, fue un día difícil, donde pecamos, donde fallamos, donde nos equivocamos, donde nos alejamos de Él, pues busquemos la oportunidad de arrepentirnos, busquemos la oportunidad de ir a los pies de Cristo cada día y purificarnos y santificarnos. Y así cada día ir avanzando, ir caminando, ir anhelando ser como Él. Entonces, con esto dejamos claro cómo es la glorificación final como hijos de Dios. Y vamos a hacer la introducción a la otra parte de lo que vamos a hablar el próximo martes, que es también algo bien importante como los discípulos que somos de Cristo Jesús. Es sobre los nuevos hábitos del discípulo. Entonces yo le pregunto, ¿qué es un hábito? Ahí, si usted tiene algún concepto, ponga su comentario y vamos a ir entendiendo un poco acerca de los hábitos que podemos tener
como discípulos de Cristo. Si no tiene algún concepto ahí en mente, pues aquí le vamos a ampliar un poquito. Dice que los hábitos no aparecen por casualidad. Siempre son el resultado de una práctica constante. Entonces haga memoria usted de cada una de esas prácticas constantes que usted ha tenido desde pequeño, desde que usted tiene memoria. De aquí, de hecho, hermana Margarita pone un comentario, dice: la perspectiva de ser transformados en la semejanza de Cristo motiva a los cristianos a vivir en justicia. Podríamos retomar ese comentario como para cerrar lo que acabamos de hablar acerca de la glorificación final. Ahora, hablando siempre de la parte introductoria de los nuevos hábitos, como les decía, siempre son el resultado de una práctica constante. Por ejemplo, dice que una idea nos lleva a un deseo, el cual nos lleva a una práctica, y la práctica nos lleva a un hábito. Si usted se fija, se divide en tres partes, cómo usted va adquiriendo un hábito. Todo empieza a nivel de pensamiento, de una idea que usted tiene, y usted piensa en algo y dice: ¿qué sería si yo hiciera esto de esta manera, o si no lo hiciera de esta manera? Entonces, si usted deja de hacer algo cada día, por ejemplo, podemos decir, usted tiene el deseo de orar, entonces piensa cómo lo haría, a qué horas lo va a hacer, en qué momento lo va a hacer de su día. Imagínese, usted decide hacerlo a la hora después de almuerzo, pero en lugar de orar se duerme. Entonces pienso que usted ha elegido una práctica mala, porque no ha tomado la mejor hora que usted pudiera hacerlo constante. Pero si usted es de las personas que madruga, como dice el dicho, al que madruga Dios le ayuda, se levanta y usted lo busca en oración y empieza a practicar cada día, levantándose temprano, orando, o cuando se está bañando, usted ocupa esos 5 minutos de baño o no sé cuánto tiempo usted dispone para bañarse. Un minuto. Entonces ese minuto usted practica y ora con Dios. Entonces usted, al practicarlo constantemente, lo va a llevar a un hábito. Y luego dice, y con esto quizás vamos a terminar para que le quede ahí y le dé pensamiento, y el próximo martes vamos a seguir hablando de esto. Entonces, con esa práctica que usted hace cada día, esa rutina o ese rudimento, si le quiere poner de esa manera, dice que el hábito nos forma el carácter. Entonces ahí usted va a ver cómo es su carácter como cristiano, carácter en cuanto a lo secular, carácter en cuanto a su día a día. Entonces ahí usted medite en eso. Le repito para que le quede el ejemplo: una idea nos lleva a un deseo, ese deseo nos lleva a una práctica, luego la práctica nos lleva a un hábito, y ya cuando tenemos ese hábito formado, nos va a forjar el carácter. Entonces usted se da cuenta, lo que usted practica cada día, al final le va a formar ya sea un carácter bueno o un carácter débil. Y entonces dice que el cual determina nuestro destino. Bueno, sería la otra parte. Por lo tanto, los hábitos tienen un rol central en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque usted, como veíamos en esta parte, estamos forjando o estamos determinando nuestro destino. Porque eso va a determinar lo que seremos en el presente y en el futuro. Así que si usted quiere ser un buen cristiano, pues si usted y yo queremos ser buenos cristianos, forjemos ese carácter con los buenos hábitos.
Y el próximo martes vamos a hablar cuáles son esos hábitos buenos que tenemos que fomentar como cristianos y como discípulos de Cristo. Amén. Así que les dejo esa inquietud para que el próximo martes hablemos acerca de los hábitos del discípulo. Oramos para terminar. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros y porque sabemos que tu gloria se manifiesta en nosotros cada día. Y así como tú lo diste todo por nosotros, Señor Jesús, también nosotros queremos darlo todo por ti, Padre, para poder disfrutar esa eternidad juntamente contigo, Señor. Y de igual manera queremos forjar nuestro carácter cada día y tener buenos hábitos y prácticas para llegar a ser como tú, Señor. Gracias por este día, lo bendecimos y queremos ponerlo en tus manos y poder descansar de igual manera el día de mañana. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Que Dios les bendiga, hermanos.